Bienvenidos, queridísimos y amables televidentes, buscadores e inquietos de cosas trascendentales. El futuro comienza hoy, dice el cabezote de presentación. Cada día es una oportunidad. Hoy puede ser el primer día del resto de su vida. Entregue su confianza al Dios creador y conózcalo. La Biblia a veces piensa la gente que es asunto de fe, de creer aunque no entienda. No, la fe estimula el conocimiento. Hay que añadir a la fe virtud y a la virtud conocimiento. La fe afecta la conducta, la virtud, los principios, los valores. Y la virtud es alimentada por el conocimiento. Y al conocimiento hay que añadirle dominio propio, autocontrol. El problema, yo creo, número uno del mundo es que el ser humano no controla sus instintos, deseos y pasiones. Autocontrolarse, dominio propio, templanza. Es muy difícil manejar nuestros deseos y pasiones dentro de una sociedad que solo hace estimular los deseos y las pasiones de la gente. La única manera es conociendo a Dios y creciendo en la reverencia y el respeto y el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. El tema de hoy en el capítulo 4 del San Lucas tiene que ver con el barrio, la patria chica, donde Jesús creció en Nazaret. Jesús llega a Nazaret en ese capítulo 4 de San Lucas. Y cosa curiosa, encontró allí la más grande oposición a su mensaje. Tanto es el impacto de este capítulo 4 que eso se ha convertido en un refrán o un dicho que se conoce en todo el mundo. No hay profeta sin honra sino entre los suyos. O dicho de otra manera, no hay profeta en su tierra. Y eso le pasó a Jesús en Nazaret, su patria chica, donde vivió como carpintero con su papá José y su mamá María. Y cuando llega a la sinagoga y expone con tanta brillantez su conocimiento de Dios, sus paisanos y vecinos montaron la oposición. Aquí podemos encontrar la plataforma de trabajo o el plan de trabajo, el plan de gobierno de Jesús durante su ministerio. Versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado prácticamente. Y en el día del reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer el rollo, porque en ese tiempo no eran libros como lo conocemos hoy, sino rollos, pergaminos. Pero me interesa saber que Jesús, en su ciudad natal, Nazaret, tenía por costumbre ir a la sinagoga. Si Jesús, el Hijo de Dios, tenía esa costumbre, ¿por qué usted y yo no la tenemos? Ir al templo, ir a la iglesia, ir a la mezquita, ir a la sinagoga, ir al grupo de oración, ir al retiro, a la vigilia, al lugar donde aprendamos de las cosas de Dios. Entró pues a la sinagoga y le dieron el libro del profeta Isaías. Ese día se leía esa porción. Y habiendo abierto el libro, leyó esta parte de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Óigame, Dios me habita. Eso fue lo que dijo. El Espíritu de Dios está sobre mí. Eso decía Isaías y eso es verdad en Jesús. Jesús es el arca donde Dios depositó su Santo Espíritu. Cuando estaba en las aguas del Jordán bautizado por Juan el Bautista,
Dios dijo desde los cielos: ese es mi Hijo y me complazco en él. Ese es mi Hijo amado. Entonces leyó que el profeta Isaías decía: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Eso leyó de Isaías. Buenas nuevas a los pobres, los que aparentemente somos olvidados de esta sociedad porque no tenemos presencia o porque nuestro perfil no da para aparecer en radio, prensa y televisión, ignorados de la sociedad, el vulgo, el pueblo, el proletariado. A ellos fue donde Jesús puso su énfasis, a nosotros, los que no queremos figuraciones y puestos políticos y reconocimientos y farándula. He venido a darle las buenas noticias a los pobres, a los que están emocionalmente quebrantados, a los que están luchando en cautiverios y adicciones, a los que no nos han dejado ver la luz de la palabra, a predicarnos el año agradable. Enrolló ese libro, se sentó y todo el mundo se quedó viéndolo en la sinagoga de Nazaret, y comenzó Jesús a decirles: eso que he leído se ha cumplido hoy. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Tremenda confirmación. Jesús les estaba diciendo que lo que Elías escribió en su profecía se refería a él. Él es el encargado de darle buena noticia a los pobres. Él es encargado de liberar a los oprimidos. Él es el encargado de consolar los corazones quebrantados. Él es la luz del mundo. Él es el camino, la verdad y la vida. Se está cumpliendo esa escritura delante de ustedes. Y todos los que lo escuchaban quedaban maravillados de las palabras que salían de su boca. Pero después dijeron: ¿no es este el hijo de José que está aquí en Nazaret, su papá y su mamá? Sin duda me diréis, dijo Jesús, el refrán médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, hacelas también en tu tierra chica. Y añadió: de cierto, ningún profeta es aceptado sino entre los suyos. Y da dos ejemplos. Yo recuerdo, dijo Jesús, que en la época del profeta Elías, Dios lo llevó no a una persona del pueblo de Elías, sino a otro pueblo, a una viuda de Sarepta de Sidón. Y después les dice Jesús: yo recuerdo que en el tiempo del sirio Naamán, cuando en Israel predicaba el profeta Eliseo, Eliseo fue enviado a ese sirio Naamán y fue sanado de lepra. No fue enviado a sus vecinos y conciudadanos. Entonces les dio ira a los que lo escucharon. Verso 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el que estaba edificada la ciudad de Nazaret, para tirarlo por el abismo. Mas Jesús pasó por medio de ellos y se fue. Oposición en medio de los conocidos. No hay profeta sin honra sino entre los suyos. Jesús entró a la sinagoga y ese día se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Jesús es el encargado de llevarnos la paz del alma, la liberación de la voluntad, iluminarnos los ojos oscurecidos por las tinieblas del error y del engaño, llevarnos a una vida abundante, perdonar nuestros pecados. Escúcheme, amable buscador y televidente, no hay salvación sin Salvador, y el Salvador es Jesús. Todas las religiones que no tienen a Jesús como Salvador son religiones del engaño, del vacío y de la nada.
Sin Salvador no hay salvación. Y el único Salvador es Jesús, que cumplió lo que dijo el profeta Isaías. No seamos nosotros como los habitantes de Sarepta de Sidón, que habiendo tenido la oportunidad de escuchar a Jesús, Jesús tiene que enviar a Elías a una mujer que no es la que ha escuchado del Señor. No seamos nosotros como los sirios, que no escucharon a Jesús tantas veces como los de Nazaret y estaban más dispuestos a creer en él como lo hizo este Naamán. Este pasaje me deja una final enseñanza. A veces la familiaridad produce desdén y nosotros que hemos sido levantados conociendo el Evangelio y a Jesús, a veces lo tratamos con desdén, con desprecio. Espero que a Jesús le demos un lugar en nuestro corazón, como la viuda y como Naamán el sirio.